digamos, un grupo de implicaciones, más allá de la letra fina, que me parece que es muy importante, periodistas a nivel local y a nivel internacional también, que digamos ya es hasta indignante y preocupante en lo que respecta a la posición del país ante el mundo, que son detalles que me parece que es importante que se vayan revelando poco a poco. Me parece que hay como unas grandes implicaciones que no hay que perder de vista. Las primeras dos, a mi criterio, tienen que ver con la figura mismo de Lazo. En primer lugar, yo diría esta nueva alerta se suma a un conjunto de temas que deben investigarse, que deben sancionarse de acuerdo con lo que dispone la ley, porque estamos hablando de una trama muy similar, misma trama, mismas offshore, ¿no es cierto? No hay que olvidarnos además que alrededor de un mismo personaje, que es un antiguo vicepresidente, el vicepresidente de finanzas del Banco de Guayaquil, un cercano colaborador a Lazo, se juntan una serie de tramas que a ratos en la memoria de la gente han ido desapareciendo la gestión de ciertas propiedades en Estados Unidos de Lazo, ¿no es cierto? Esta offshore Nora, la gestión de recursos del Banco de Guayaquil a través de un banco offshore en Panamá, el Banco Banisi, donde, incluso con la información que tenemos últimamente, ya no solo estaríamos hablando de la utilización de estas tramas para defraudación tributaria, es decir, para gestión de propiedades, de recursos, que puede ser de la fortuna del propio Lazo, para no pagar impuestos, para defraudar al fisco, pero también ya poniendo sobre la mesa una serie de prácticas ya tremendamente, ¿cómo decirlo? Ilegales, y digamos que se alejan de lo que debería ser, por supuesto, un primer mandatario o cualquier persona. Y estamos hablando de posible canalización de recursos públicos a través de estas offshore. Y además, en el marco del juicio político, la posibilidad de que estos esquemas offshore estén siendo utilizados para, incluso para cubrir algunos delitos como lavado de dinero de ciertas mafias. ¿Cierto? Entonces, en primer lugar, son temas que deben investigarse y deben sancionarse, que además todos están relacionados. Ya podemos hablar un poquito de eso. Hay un segundo punto que me parece importante, que es qué lecciones, qué alertas nos generan este tipo de denuncias, más allá de verlas aisladamente, exigir a la Fiscalía y a las autoridades que reaccionen en el Ecuador y incluso en los propios Estados Unidos. ¿Qué nos dicen estas cosas sobre la política sobre las decisiones de política pública que va a tomar en los meses que vienen? Estamos ya viendo, por ejemplo, algunas evidencias de por dónde van los tiros. ¿Qué es lo que le Ujú. interesa a Lazo en materia de política pública? Más allá de que él diga, quiero acelerar en los próximos 6 meses el programa que le he planteado al país, realmente estamos hablando de una aceleración de una agenda personal para la gestión de sus propios recursos. Piensen, por ejemplo, ustedes y las personas que nos escuchan, en el primer decreto ley que envió Lazo inmediatamente luego de convocada la muerte cruzada. La reforma tributaria, donde el punto más delicado, si ustedes quieren, es el ocultamiento, se trae una reforma, un artículo de la ley tributaria, donde se quita una obligación de presentar la información sobre quienes hayan pagado y no hayan pagado obligaciones tributarias, que es básicamente la razón de ser de estos mecanismos offshore y demás, ocultarle a la gente la posibilidad de saber qué impuestos están pagando o no están pagando personajes como el presidente Lazo. Eso en lo que tiene que ver con Lazo, ¿no es cierto? Ujú. Investigar que nos ayude a pensar qué tipo de decisiones va a pasar a través de decretos ley para justamente beneficiarse a él mismo y al, digamos, al conjunto de su entorno cercano. Y Ujú. más allá de Lazo, que es una tercera idea que me parece que es importante posicionarla, es qué nos dice, digamos, esta manera de utilizar estos esquemas offshore sobre las élites y sobre su visión de la gestión de la economía. Estamos a puertas de si todo pasa, digamos, dentro de los tiempos establecidos y demás, porque es una alerta que me parece que también es importante ponerla sobre la mesa. Si todo pasa adecuadamente, teniendo de lado un gobierno tremendamente autoritario como el de Lazo, si todo pasa en los debidos tiempos, ¿qué nos dice sobre la visión que tienen las élites sobre la economía y sobre el país? Y me refiero a las élites porque me parece que si bien hay varios candidatos, Alexis en su comentario hacía mención a algunos de ellos, van a haber quizá dos grupos de candidatos. Habrá que ver quiénes entran en un conjunto y quiénes entran en el otro. Pero hay un grupo de candidatos donde, a mi parecer, básicamente lo que le están proponiendo al país es una transición dentro del mundo de las élites. Si hay una transición dentro de las élites, no hay cambio de modelo. Y en este Ujú. modelo, estos entramados offshore están en el centro de la discusión. ¿Por qué? Porque son mecanismos que, por el uso propio que le dan, incluso algunos precandidatos presidenciales, lo que están haciendo es ocultar, digamos, su riqueza, trasladarla fuera del país, y es básicamente eso lo que quieren hacer con la economía. Y pienso notablemente a uno de los personajes que mencionaba Alexis en su comentario, que es el ex vicepresidente Hosto Sonnenholm.
Decía Alexis, mal recordado por sacarse fotos dentro de la pandemia, Ujú, mal recordado por haber salido corriendo de la gestión cuando pudo, pero también yo diría, Alexis Dilesenia, mal recordado por ser propietario de empresas offshore. Entonces, ¿qué nos dice esto ujú, sobre esas candidaturas o incluso otras candidaturas que estén menos conocidas? ujú. ¿Cómo van ellos a querer gestionar la economía de la mano con la gestión del tema de inseguridad? Son tres temas que me parece que hay que reflexionarlos digamos, a través de esta nueva información que nos ha provisto el periodismo local y el periodismo extranjero. Qué gusto saludarle, Andrés Chiriboga, quien de paso y de entrada quería felicitarle por la obtención del doctorado en París. Andrés está estudiando allá en Francia y hace pocos días obtuvo su doctorado, así que felicitaciones, doctor Chiriboga. Eh, Muchas gracias. Andrés está bien, pero bueno, contento de haber finalizado esa investigación también que qué bueno, de la mano con mi involucramiento en otros temas tomó algún tiempo, pero muy contento. Gracias por el saludo, Alexis. Qué qué amable. bueno y ojalá todos esos conocimientos pronto, muy pronto estén al servicio y el beneficio del país. Eso al menos esperamos, quienes lo estimamos, Andrés. A ver, después de lo que le escuchamos, queda esa preocupación, Andrés, queda esa preocupación. ¿Por qué? Porque eh, se aprobó una consulta popular en Ecuador que impedía que quien tenga inversiones en paraísos fiscales pueda optar por un cargo público, incluido de elección popular. Y Lazo finalmente fue candidato, ganó y no ha tenido ningún tipo de trabas. El Consejo Nacional Electoral ni siquiera se ocupó de investigar eso. Ahora Andrés Chiriboga pone el dedo en la llaga porque está Otto, que tiene inversiones en paraísos fiscales. Quién sabe si lo mismo podría pasar con otros representantes también de las élites, como Daniel Noboa, como Jan Topic, vinculado a Telconet, o como Javier Herbas, a quien el propio Guillermo Lazo le acusó de evadir impuestos. ¿Qué va a pasar entonces con estos candidatos, Andrés? ¿Qué debería hacer la institucionalidad en el Ecuador para impedir que nuevamente alguien que evade pagar impuestos en el Ecuador y que tiene inversiones o parte de su patrimonio en paraísos fiscales sea nuevamente presidente de este país? Bueno, Alexis, yo pienso que hay dos respuestas a esa pregunta. La una, como tú bien dices, es institucional, ¿no es cierto? Las autoridades, en este caso, tanto electorales como la misma autoridad tributaria, que deberían tomar acciones al respecto, ¿no es cierto? Incluso de oficio. Deberían haber investigaciones de oficio para saber si todos los candidatos cumplen debidamente con todos estos requisitos. Me parece que Lazo ya ha dicho que no va a participar. Por supuesto, hay algunos candidatos que son muy cercanos a él, nos deja un poco trazada una cancha. Este trabajo hay que hacerlo, no hay que volver a equivocarse y me parece que es importante exigir a las autoridades electorales que de oficio, o si es que hay denuncias por parte de organizaciones políticas, de la sociedad civil, se tome esa información y se hagan las investigaciones del caso para todos los candidatos, a ver si efectivamente cumplen o no con la que se llamaba comúnmente la ley de la consulta popular de 2017, que como tú Ujú. bien dices, prohíbe ser candidato o ser el último funcionario de gobierno. No se puede tener, incluso a través de estos mecanismos de cascarones diferentes, como ha trabajado Lazo, no se puede ser funcionario público. Y Lazo fue, digamos, ilegalmente candidato y fue ilegalmente presidente, porque ha continuado construyendo sus mecanismos, como vemos a través de las últimas denuncias. Entonces, de oficio y a través de demandas habría que exigirle a las autoridades electorales que tomen cartas en el asunto. Esto es un llamado también a las organizaciones de la sociedad civil. Estas tramas que yo les mencionaba anteriormente, las offshore de Lazo, Nora, que es una offshore donde hace gestión de propiedades en la Florida, básicamente, y que en el transcurso de su presidencia ha ido aumentando, digamos, capas a esta suerte de muñecas rusas o de cascarones, digamos, ha seguido generando estas tramas offshore. Vemos una nueva trama offshore para mejorar su imagen, que ha sido un fracaso total en Estados Unidos y Gran Bretaña. Deja algunas lecciones aprendidas. ¿Están haciendo este tipo de cosas otros candidatos? Es importante que haya denuncias, que haya observación al respecto. Me parece que, por ejemplo, algunas cosas que incluso el propio Consejo de Participación Ciudadana, dentro de sus competencias, podría hacer es justamente incentivar a que haya participación ciudadana, a que fluya información a este respecto. Y por otro lado, si las autoridades electorales nos fallan, y como tú bien dices, ya nos han fallado anteriormente, con Lazo ha sido, digamos, vergonzoso lo que han hecho. Ujú. Digamos, periodismo local e internacional muestra que las autoridades electorales se equivocaron, han permitido que estos candidatos corran y sean electos violando la ley. La otra gran lección es al electorado, digamos, informarse,
tener toda la información respecto a estos candidatos y finalmente, en el marco de los límites de la democracia delegativa, la democracia burguesa, si ustedes quieren, saber elegir bien, ¿no es cierto? Los candidatos que claramente Ajá. su visión del país es básicamente tener su propia riqueza oculta en paraísos fiscales. Yo te diría incluso no contribuyendo al desarrollo del país y poniendo Así en es. riesgo la salud de la economía ecuatoriana. Nuestra economía es una economía Ujú, que para bien o para mal depende del flujo de dólares. Si ujú. tenemos candidatos que ellos mismos, y representando a una cierta clase, lo que quieren es facilitar todos los mecanismos, generar las reformas de ley, etcétera, para tener la plata fuera, no le están beneficiando a la salud de la economía. Y por un lado tienen que actuar las autoridades electorales, pero por otro lado está el poder del voto, finalmente. Por ese tipo de candidatos no hay que votar simplemente, hay que enterarse bien y hay que rechazar a esas personas que por ahí vienen a hacerse los nuevos, los Ujú. frescos, con Outsiders. ideas radicales que se han formado, casi parecerían becarios de Cenecit, pero que realmente lo que están queriendo hacer es una continuidad del modelo de Lazo. ¿Sabes a Me mí que toca me llamaba mucho la atención definir cuáles son del... estos candidatos. A mí, Andrés, me llamaba mucho la atención en la elección anterior, la del 2021, cómo Lazo se presentaba como el candidato de, o sea, era, digamos, el logo mismo, ¿no? Creando oportunidades, que iba a ser el empresario próspero que iba a traer las inversiones al país. Partiendo de esto que acaba de señalar nuestro invitado, ¿no? Una persona que tiene, no sé, parte de su fortuna, no sé si la mitad o más de la mitad, pero parte de su enorme fortuna, eh, rindiendo en paraísos fiscales y dando réditos únicamente afuera, ¿cómo es que pretendía él elaborar una política pública para atraer la inversión? Es decir, yo si inversionista extranjero viene el presidente de Ecuador a invitarme a invertir en su país, lo primero que le hubiese dicho es, hombre, ¿y por qué no llevas tú tu plata a tu país a invertirla, no? Pero nos comimos el cuento. Ahora, Andrés dice al cierre de su respuesta, necesitamos flujo de dólares. Actualmente, esos flujos de dólares que hay en el Ecuador, ¿a qué se deben? Por un lado, Andrés, y ¿a cuánto asciende el impacto de la inversión, ya sea nacional o extranjera, pero privada en el país durante estos 2 años del gobierno de Lazo? Mira, la inversión más allá de lo que dicen los voceros oficiales, ¿no? El ministro Prado y el propio presidente, digamos, ha sido muy pobre comparada con años anteriores. Mientras que más bien la salida de capitales sigue siendo un problema tremendamente importante. Quisiera detenerme ahí porque yo creo que esta es una cosa que hay que entender y hay que entenderla, digamos, con datos, pero sin enredar mucho las cosas para que la gente comprenda. Recientemente, y digamos, tú mencionabas mi investigación doctoral, que es una investigación sobre el mercado de valores, sobre las bolsas de valores, que muy poca gente conoce, de hecho es lamentable, pero es el mercado de inversión local, donde hay unas empresas de mediano, de gran tamaño, que buscan financiarse, buscan conectar con el ahorro que tiene el propio gobierno, que tienen fondos de inversión, o incluso las personas individualmente canalizarlos a recursos que las empresas necesitan para construir una fábrica, para pagar por capital de trabajo, etcétera. Veía en mi investigación doctoral, por ejemplo, que en un año lo que se mueve de dólares, ¿no es cierto?, dentro del mercado ecuatoriano, anualmente está alrededor de 1.000 millones de dólares. Eso cambia de año a año, depende de la situación de la economía, de las necesidades, sobre todo de grandes empresas. Mientras que la fuga de capitales, año a año, está en alrededor de 8.000 millones de dólares. Entonces, en un año, lo que se mueve en el mercado de inversiones local, no estoy hablando del mercado bancario, sino el mercado de las bolsas de valores, es 8 veces menos de la plata que está fugada del país. Entonces, incluso en la discusión que teníamos con algunos académicos, en la defensa del doctorado, yo les decía, miren, des en cuenta, si de esos 8.000 millones de dólares, tan solo 1.000 millones de dólares regresasen al país, ya tendríamos el doble del mercado de valores que tenemos. Son inversiones que van Ujú. a la farmacéutica que necesita capital de trabajo, a una empresa de comercio de Ambato, a una empresa que fabrica zapatos en Quito, serían recursos que estarían ahí. No estamos hablando que regresen los 8.000 millones de dólares, digamos que sería lo ideal, Ujú. pero si una octava parte de eso estaría depositada en el país e invirtiéndose en el país, supongamos en el mercado de valores, Ujú. solo en el mercado de valores, no en el mercado financiero, digamos, en la banca, como en el Banco de Guayaquil, el banco del presidente Lazo. Duplicaríamos ese mercado, que sería maravilloso, sería ideal para que efectivamente haya inversión. Y ya no estamos hablando, Alexis, de inversión especulativa, Ujú. los inversionistas que quieren
comprar bonos ecuatorianos, deuda ecuatoriana, etcétera, y que quieren especular con ellas, sino inversión pura y dura, ¿no es cierto? Serían una octava parte de eso que regresa al país, y ya tendríamos el doble de mercado en inversiones locales, como les daba los ejemplos. Una farmacéutica local, una empresa de agroquímicos, una fábrica de zapatos, o incluso, ¿por qué no las grandes empresas que ya son dinámicas en el propio mercado de valores? Hay grandes cadenas de supermercados, o realmente empresas que producen concretamente en el Ecuador y generan trabajo. Entonces, poca inversión, en realidad, mucha deuda, ¿cierto? Fuerte salida de capitales y de manera muy preocupante que las decisiones van hacia empeorar ese escenario. Y les mencionaba claramente el decreto ley, el primer decreto ley que puso en marcha Lazo luego de la muerte cruzada, que para darles un poco más de detalle, modifica el artículo 99 del Código Tributario. Seguramente con algunos expertos ya lo han tratado aquí en la radio, pero quiero recordarles eso, donde se quita una obligación de difundir todos los años los nombres de las personas y de las empresas que hayan pagado o no hayan pagado sus obligaciones tributarias. De manera que los ecuatorianos, las personas que residen en el Ecuador, incluso fuera del Ecuador, por temas académicos, por curiosidad, puedan ver quién pagó y quién no pagó impuestos. Si es que esto se quita, que es lo que efectivamente pasó con este decreto ley, salvo que la Corte Constitucional actúe patrióticamente, diría yo, en ese sentido, es, digamos, un mecanismo de ocultamiento más que se suma a esta voluntad de hacer eso con la economía del país, con los dólares que hay en el país, ¿cierto? Coger, depositarlos afuera, y muchas veces no son dólares que ni siquiera responden a las fortunas de estas personas. Cuando hablamos de los dólares que están depositados en el sistema financiero, son básicamente los dólares de la persona que tiene cuenta de ahorros, que tiene Ujú, cuenta corriente, que tiene un depósito a plazos. Que eso es tremendamente dañino para la economía. La gente ujú, que dice vamos a proteger, vamos a cuidar, vamos a fomentar las inversiones, lo que realmente están queriendo hacer. Y este es un indicador que al votante tiene que saltarle ahí una alerta en la cabeza, es persona que tiene o ha tenido offshore, no le interesa la economía del país, lo que le interesa es su propia economía, a veces ni siquiera son sus propios recursos y lo que quiere tener es la plata fuera. Y ujú, tener la plata fuera en enormes cantidades. Estoy hablando hay recursos que a veces se necesitan para operaciones de comercio exterior, por ejemplo, digamos, es sensato que eso esté fuera del país, ujú. pero digamos, no Las el reservas. equivalente al sistema financiero nacional, que es lo que realmente pasa. Nuestro sistema financiero, lo que está depositado en el Ecuador, básicamente un espejo de ese sistema financiero está depositado fuera del país y eso no es bueno para la economía. Entonces es una alerta, yo diría, más allá de lo que tienen que actuar las autoridades electorales, que hay que hacer un llamado de atención en ese sentido, Ujú. es finalmente el poder que tenemos los electores, en este caso en el marco de elecciones anticipadas. Andrés, cómo se demuestra que esta offshore que se había denunciado antes cuando saltó el escándalo de los Pandora Papers ha contratado a esta empresa de lobistas, a esta empresa para levantar la imagen del presidente de la República y se podrá algún momento conocer si esos recursos que se utilizaron para pagar este contrato, que no sirvió de mucho porque finalmente el presidente disolvió la asamblea, no fue censurado, eh, provienen de las arcas fiscales o provienen de los recursos de estas empresas offshore? Ujú. Aquí entramos un poquito en detalles que son de conocimiento público, pero me parece que el espacio es importante para conocerlos. Muchas de las pruebas documentadas ya están en los documentos que han sido presentados por esta investigación del Miami Herald, del portal Plan B, y hay algunos otros periodistas que están sumando algunas evidencias. Pero hay de acuerdo a la normativa norteamericana, y es algo que si no me equivoco está vigente desde los años 30 en Estados Unidos, hay algo que se llama el registro de agentes extranjeros. Entonces es una obligación que una empresa que actúa para favorecer, para hacer lobby, para hacer campañas de gobiernos, de agentes extranjeros en los Estados Unidos, tiene la obligación de reportarlo, ¿cierto? Por un tema de transparencia, puede ser, en el caso de los Estados Unidos, de información que puede poner en peligro su seguridad nacional y demás. Entonces hay una obligación de reportar. Ujú. Entonces, en el reporte de esta contratación, queda clarísimo ya las evidencias de qué es lo que se ha hecho, ¿cierto? Hay dos empresas que están señaladas en este reporte, que son documentos que están en poder de la Fiscalía de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia se llama ya, ¿no? Son documentos del Departamento de Justicia, donde dice que hay una suerte de consultora de comunicación que se llama Perceptual Advisors, que ha sido contratada por una offshore, ¿cierto? Donde aparece este personaje, Miguel Macías, como les Ujú, decía, fue vicepresidente durante 8 o 10 años del Banco de Guayaquil, una persona cercana a Lazo, que es quien le gestiona todas sus offshore, ¿no es cierto?
Nora, etcétera, otros offshore que ha utilizado. Es además funcionario del Banco Banis y normalmente es la persona que aparece y toma el puesto del hijo de Guillermo Lazo, Guillermo Jr., ¿cierto? Normalmente él estaba gestionando. Cuando desaparece la imagen de Guillermo Jr., porque además tiene el propio apellido Lazo, Ujú. entra Miguel Macías a jugar ahí. Entonces es la cabeza de todas estas offshore. Y en este caso, esta empresa que se llama Global Research and Asset Management, GRAM, digamos, es la sigla, ahí aparece el nombre de Miguel Macías. Esta empresa, según los documentos que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dice dos cosas que son, digamos, de evidencias tajantes. La una dice que esta empresa, donde está Miguel Macías, el testaferro de Lazo, a nombre de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, contrata a esta empresa de comunicación Perceptual Advisors. Entonces, digamos, ellos declaran casi hasta ingenuamente, diría. La Secretaría de Comunicación contrata a un offshore que a su vez contrata a la empresa de comunicación que, y estos son los otros datos que se encuentran en los papeles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dice, contactó varios medios de comunicación. Ahí hablan de el Financial Times, el Wall Street Journal, CNN, la BBC, el Washington Post, para hacer entrevistas con Lazo con el objetivo de mejorar su imagen. Entonces, todo esto lo tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde la Secretaría de Comunicación confiesa que contrató un offshore, que a su vez este offshore contrató a Perceptual Advisors, y se entiende, por supuesto, que es con recursos públicos, que es algo que tiene que investigarse. Ujú. Porque podrían decir, bueno, si, qué sé yo, el fideicomiso Multivalores BG del Banco de Guayaquil contrató para hacer una campaña privada, sería terrible, ¿no es cierto? Ya mostraría que Lazo está haciendo algo sospechoso, pero como es la Secretaría General de Comunicación quien contrata al offshore, bueno, la Secretaría de Comunicación utiliza recursos públicos. Ujú. Y es por eso que esto tiene que investigarse a dos niveles. Primero tiene que ser la Fiscalía Ecuatoriana, ¿cierto? Incluso el propio Servicio de Rentas Internas, y el llamado de atención que han hecho estos diputados del Congreso norteamericano es tanto el Departamento de Justicia como el propio Ejecutivo norteamericano tienen que investigar, porque la sospecha es que ahí hay recursos públicos. Y esto es gravísimo, ¿no es cierto? Ya Ujú. no es un offshore, como les decía anteriormente, que está defraudando el fisco, sacando la plata al extranjero y perjudicando la economía nacional. Es posiblemente recurso público que está siendo utilizado a través de un offshore. Es gravísimo. Ujú. Y las pruebas están ahí, ¿no es cierto? Lo que debe ocurrir y se debe empujar o interponer las acciones del caso que se necesiten es para que se investigue tanto en Estados Unidos como en el Ecuador. Pero las Ujú. evidencias están ahí, es flagrante. Por eso la Secretaria General de Comunicación del presidente Lazo ya no tiene que decir, porque básicamente está la prueba ahí. Ellos mismos le declaran al Departamento de Justicia la ilegalidad que han cometido. O sea, ni siquiera dice nada porque desde el día de su posesión a la señora Wendy Reyes, la verdad es que no se la ha visto. No, no he visto si es que ha dado entrevistas sobre otros temas, incluso no se diga este. Lo que sí he visto es, y lo mencionaba en el comentario, a Henry Cucalón pasearse por muchos medios de comunicación en donde los periodistas, pero ni de casualidad le mencionan estos temas, ni le preguntan estos temas. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención, Andrés, y que lo conversábamos el otro día con Julián Macías, y es, a ver, cuestionable, por supuesto, que se utilicen recursos públicos para contratar estas empresas vinculadas además con offshore de Lazo en el exterior y demás, para una campaña de lavado de imagen, pero parecería que el lavado de imagen que buscaba Lazo y su familia no era sobre, digamos, la magistratura que ostenta Guillermo Lazo. No hay que olvidarse que es el presidente, ¿no? Y capaz le interesaba y mucho a él, claro, sostener su imagen de estadista y demócrata, que es lo que pretendieron vender sus asesores, ministros, secretarios durante los días anteriores. Pero me da la impresión de que a Lazo le estaba importando mucho más su reputación afuera por el tema de los negocios. Y eso hace que esto también sea obviamente cuestionable, Andrés. Por supuesto, porque son recursos públicos además que se están usando a través de un offshore, ¿no es cierto? De los 250, ¿qué se usó? ¿Cuánto se quedó la ¿Cuánto offshore? ganó ¿Cuánto el se quedó offshore? la empresa de comunicaciones? Todo eso es oscuro, digamos. Todo Ujú. eso, toda esa información tiene que salir a la luz. ¿No? La Secretaría de Comunicación, Ujú. digamos, su propio departamento financiero debería, si es que no tienen nada que ocultar, decir, miren, aquí están todos los documentos, en los Pero ni pasados, en los... Contraloría ni Cercop dicen nada. ¿Qué pasa con esos organismos que deberían Tienen estar ya que- encima del gobierno revisando todo este tema?
Deberían estar, Alexis. Me parece que es vergonzoso que no actúen casi que de oficio, ¿no? Es, digamos, ya una culpabilidad flagrante donde más bien lo que necesitamos es mucho más información, saber el detalle de qué es lo que pasó esto. Peor aún, digamos, si efectivamente es campaña de promoción propia, o sea, recursos públicos para promoción propia, digamos, es una cuestión terrible, ¿no? Andrés, Debería esto investigarse. ujú, Por un lado, me parece que en el corto plazo tiene que quedar en el imaginario de las personas, ¿no es cierto? Tiene que generar alertas. Por eso, una de las cosas que yo decía al inicio de esta entrevista es, digamos, ¿qué alertas nos genera esto sobre las decisiones que va a tomar Lazo después? ¿No es cierto? ¿Qué va a hacer en materia de reforma tributaria? ¿Qué va a hacer en materia de reforma financiera, de reforma monetaria? ¿Por dónde van los tiros? Porque me da la impresión de que está ya en modo rapiña, básicamente, ¿no es cierto? Agarra lo que ujú. puedas, cúbrete, protégete y luego vamos a ver qué pasa. Entonces, me parece que esto nos genera algunas alertas que hay que tener muy en cuenta. Luego son temas que además a futuro no deben cerrarse. Me parece que es normal en los ánimos de la gente y por la centralidad que tiene la selección de los binomios y las elecciones, ¿no es cierto? Hay mucha esperanza de que ahí es donde se puedan resolver los problemas. Pero no obstante, no hay que perder de vista este tipo de temas, digamos. No pueden quedarse colgados, tiene que haber observación al respecto, tiene que haber seguimiento ciudadano. Como te digo ahí, me parece que las competencias del Consejo de Participación Ciudadana son bien importantes, digamos. ¿Cómo favoreces que haya estructura, organización, capacitación para que la gente que quiera hacer veedurías al respecto puedan hacerlo, ¿no? Para que alguien se dedique a esto? Hay muchas personas que tienen incluso capacidades técnicas para hacerlo, pero que tengan el apoyo institucional para darle seguimiento. No solo al caso de Gram, que es lo que sale ahora, ¿no es cierto? Ujú. Gram con esta empresa Perceptual Advisor, sino qué pasa con Banisi, qué pasa con Nora, qué pasa con todo ese tipo de cosas. Son cuestiones que incluso si es que hay una transición democrática adecuada, no pueden Ujú. dejarse, no pueden quedarse colgados. Son temas, insisto, como les decía en un inicio, que tienen que investigarse y tienen que sancionarse. Si no en el corto plazo, al menos en el mediano y largo plazo. Ujú. Andrés, solo para que a la audiencia le quede absolutamente claro, suponiendo que esos recursos que se utilizaron para contratar a esta empresa de lobistas a través de este offshore sean de carácter público, estamos ante el hecho de que aparentemente se benefició a un offshore de la familia o de propiedad del presidente o de la familia del presidente, porque esta offshore me imagino que cobrará una comisión, cobrará algún costo, no creo que haga esa intermediación gratis para contratar a esta empresa de lobistas que haga la campaña a favor del presidente y de su propia familia. Con fondos públicos se podría haber beneficiado a un offshore del propio presidente y su familia. Por supuesto, hay que ver la línea fina, hay que ver el detalle, a dónde fueron esos recursos, para qué se usaron, pero el simple hecho de utilizar mal los recursos públicos, de hacerlo a través de los canales que no corresponden, porque un gobierno está en su derecho de hacer comunicación local, internacional, Ujú. a través de los canales que están previstos, rindiéndole cuentas a la gente, rindiéndole cuentas a la Contraloría. Digamos, luego puede ser criticable, digamos, hay personas que pueden decir esos recursos no tienen que utilizarse para eso, pero es una decisión del presidente. Pero si se lo hace a través de una trama, el simple hecho de utilizar una offshore y de no rendir cuentas, digamos, ya roza en la mala utilización de recursos públicos, son recursos públicos que incluso podrían incurrir en el delito de peculado. Entonces, por eso la urgencia de tener toda la información y que las instancias debidas, tanto en los Estados Unidos, me parece bien importante el llamado de atención de estos congresistas, como en el Ecuador, digamos, si no en este periodo de 6 meses, en el futuro, tomen cartas en el asunto para Ujú. que esto se esclarezca. Insisto, esto no es un tema que puede quedarse colgado porque ya es una trama donde hay varias empresas offshore, mismos personajes, ¿no es cierto? Este señor Macías que está siempre implicado, el presidente Lazo, su familia, donde ya no solo estamos hablando de defraudación tributaria, estamos hablando de mal uso de fondos públicos, de peculado, posiblemente, hay que investigarlo, e Ujú. incluso como el presidente de la República y su entorno cercano ya han sido involucrados, por eso parte del juicio político, con tramas ligadas al narcotráfico, etcétera, digamos, ya Ujú. llama la atención de para qué efectivamente se están utilizando estas offshore. Porque tengan en cuenta, las offshore se utilizan básicamente para dos cosas: para no pagar impuestos y para ocultar recursos, Ujú. dinero, etcétera, que provienen de actividades ilícitas. Ujú. Y la información que ya empieza a surgir con respecto a la utilización que da el presidente de la República y su entorno cercano cabe dentro de los dos casos. Ujú. Vamos a ver si es que de lo que estamos hablando hoy con Andrés Chiriboga se hablan en otros medios de este país, ¿no? Es un escándalo esto, debería ser un escándalo. Yo le mencionaba a Andrés, Contraloría, CERCOP,
ya no tenemos asamblea para que fiscalice en este caso, no tenemos asamblea, pero está la Contraloría. Y pregúntense ustedes, ¿dónde están las famosas comisiones cívicas anticorrupción que andan preocupadas todavía de lo que pasó hace 14 años, que no dicen absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahora mismo con el gobierno de Lasso, en donde hay un contrato de publicidad, aparentemente con recursos públicos, con una empresa establecida en paraísos fiscales, con vínculos del, con el círculo más cercano y familiar al presidente Lasso. Increíble esto. Andrés, en este tramo de la entrevista, que ya estamos llegando casi al final, nos estamos acercando a una elección presidencial y elección de asambleístas. Una elección que es excepcional, que es especial, que nos agarra casi de sorpresa a los ecuatorianos. Vemos mucha improvisación por parte de las organizaciones políticas y de los propios actores políticos. Hay más candidatos que organizaciones políticas en este momento, candidatos sin partido, y vemos que eso también va volviéndole como frágil a nuestra ya débil democracia, ¿no? Cuando lo que quisiéramos es que más bien esta se fortalezca con instituciones más sólidas, empezando por los propios partidos, con más responsabilidad incluso, pero ya estamos abocados a esto. Hemos hablado de estos 7 que están de momento, se sumaría un octavo, estamos todo el país a la espera de lo que decida la Revolución Ciudadana el próximo sábado. Queda un año y medio para gobernar este país y este desastre, para administrar el caos que nos hereda Guillermo Lasso y su gobierno. ¿Qué es lo que en materia económica, social, seguridad se debería hacer en lo que resta de este periodo hasta el 2025 de manera urgente? Una pregunta grande, Alexis, pero quizá para trazar algunas ideas generales, me parece que con lo que tiene que conectar digamos, los candidatos que efectivamente tengan un compromiso con el país y no con sus offshore, ¿no? Que es lo que nos demuestra Lazo, o candidatos que se quieren vender como nuevos, ¿no? Como Otto Sonnenhorst, que ha sido un personaje vinculado a offshore y al propio desastre del presidente Moreno. Yo creo que deben pensar, básicamente, me parece que son dos cosas que van de la mano, ¿no? El tema de seguridad es importante atacarlo. En un año y medio no va a ser posible, digamos, atacar estructuralmente el problema. Ujú, Yo no soy experto en temas de seguridad, hay cosas que me parecen sensatas, empezar a sentar las bases, ujú. ¿cierto? Atacar efectivamente el problema de cárceles, de frontera. Luego hay otras cosas que van de la mano, como la inyección misma de recursos, que no debe demorarse, ya entrando un poco en el plano económico, porque las mafias que han penetrado en todo lado también se aprovechan de la pobreza, también se aprovechan de la criminalización de esta pobreza y ese problema hay que atacar. Por supuesto, hay dificultades en términos de recursos, pero hay muchas opciones, hay mecanismos que se pueden establecer. Hay que inyectarle recursos a la economía para poco a poco darle oportunidades a gente y no alimentar, digamos, una base social que puede ser mal aprovechada por redes criminales, por delitos organizados y demás. Me parece que son dos cosas que van de la mano. Hay Ujú. que sentar las bases de una buena transición para pensar en el futuro. Muy concretamente, me parece que los candidatos deben proponer acciones bien concretas en estos dos ámbitos. Pienso que en materia económica hay que revertir, digamos, algunas cosas rápidamente, algunas regulaciones que más bien propenden a la fuga de capitales, a, a la privatización de algunos sectores estratégicos. Yo pienso que eso va a ser un trabajo importante, tanto desde la propuesta que pueden hacer los candidatos presidenciales como los mismos asambleístas, los nuevos, los que quieren repetir, digamos, ¿cuál es su agenda? En materia de normas. ¿Qué es lo que van a impulsar? ¿Qué es lo que van a empujar? Es importante que pongan eso sobre la mesa. ¿Qué regulaciones tienen que revertirse para evitar problemas justamente como la salida de capitales y dotarle al país de los recursos que necesita? Y del lado de los candidatos presidenciales, bueno, ¿qué inyección de recursos urgentes se puede hacer? Y ahí hay reformas en varios ámbitos, ¿cierto? ¿Qué se va a hacer con el tema de deuda? ¿Qué se va a hacer con el tema del, por ejemplo, el rol que cumplían anteriormente mecanismos de autofinanciamiento? Digamos, ahí se requieren reformas normativas rápidas. Estoy hablando de cuestiones de Banco Central, de Ministerio de Finanzas. Hay mecanismos que siento yo que es importante que se recuperen, pero que las propuestas también tienen que ser muy concretas. Se necesita un trabajo ahí de quien gane la presidencia y de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que además puede ser difícil. Entonces, a diferencia de lo que hizo Lazo, que es tratar de trabajar sin Asamblea Nacional para sus propios intereses,
el candidato o candidata a la presidencia de la República, ¿qué nos plantea concretamente en términos de mecanismos de financiamiento y cuáles son los límites que requieren reformas normativas? ¿Cómo van a trabajar con una asamblea que no necesariamente les va a ser completamente benévola? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Cómo va a funcionar su gobernabilidad? Son cosas que tienen que estar rápidamente sobre la mesa. Y creo que es importante que los candidatos sensatos, porque hay otros que nos van a vender cualquier cosa, Ujú. Ujú. digamos, nos planteen esto concretamente. ¿Cómo sientan las bases para que luego, digamos, haya una recuperación del propio país, del propio Estado en el futuro? ¿Cierto? Tanto en materia de seguridad, qué primeras acciones se toman, y en materia económica, justamente para dotarle recursos a la economía. ¿Cómo es el cambio de modelo? Los candidatos de las élites van a básicamente a jugarse por la continuidad, básicamente, más allá de lo que nos quieran vender. Los candidatos que digan efectivamente vamos a un cambio de modelo, en materia económica me parece que es, bueno, ¿qué reformas vamos a establecer para que se recupere un sistema tributario que funcione para que haya recursos para el Estado y para reinvertirlos en el país? ¿Qué vamos a hacer con los mecanismos de financiamiento que existían anteriormente? ¿Los vamos a recuperar o no? ¿Y qué vamos a hacer con todo el tema de gestión soberana de la deuda? La gestión de deuda, por ejemplo, para cerrar con esta idea, ha sido tremendamente entreguista. Digamos, es un sistema de endeudamiento donde el Ecuador básicamente está a las expensas de los acreedores internacionales, el Fondo Monetario Internacional y los mercados de capitales externos. Hablemos en buen criollo, Wall Street, si ustedes quieren. Eh, ¿Cómo se va a plantar el presidente de la República para poder entrar incluso a estos mercados, enfrentarse a organismos internacionales, a los países con el Ecuador tiene deuda, en una posición más fuerte? La posición del gobierno del presidente Lasso y de Moreno y Otto Sonnenholzner anteriormente ha sido de total debilidad. No tenemos nada. Lo que nos den los mercados capitales, lo que nos dé el Fondo Monetario Internacional en las condiciones que ustedes quieran. Ahora, si el Ecuador recupera un cierto margen de acción. Digamos, si hay un presidente o una presidenta que dice, nosotros vamos a tener mecanismos de autofinanciamiento, vamos a recuperar la gestión del Ministerio de Finanzas, del Banco Central. em, Vamos a trabajar con la Asamblea para algunas reformas, esas sí, verdaderas reformas de carácter económico urgente, para tener un margen de maniobra. Ya vamos a tener un país y vamos a tener un presidente y su equipo de trabajo, por supuesto, que entran en mejores opciones de negociación. O sea, es un país que no entra solo a decir, bueno, lo que me den los banqueros internacionales y lo que me den los banqueros localmente, que no hay que olvidarse también. Veía que en este periódico digital Primicias hacían una cobertura sobre la deuda interna también. ¿De qué tipo de deuda interna está dependiendo el gobierno actualmente? Son puros banqueros. Entonces, si dependemos de los banqueros locales y los banqueros extranjeros, digamos, de ahí el margen de maniobra es muy corto, ¿no? Las condiciones que te pueden imponer son tremendas, porque los que están ganando son los banqueros locales y los banqueros extranjeros. Lo que se necesita es un gobierno que diga, yo tengo margen de maniobra, por supuesto me interesa el financiamiento externo, de los mercados de capitales, de los organismos internacionales, de los países y el financiamiento interno también, pero en condiciones decentes, ¿no es cierto? Nada de que nos pongan el agua hasta el cuello, y efectivamente nosotros tenemos mecanismos para también financiarnos, para gestionar nuestras finanzas que nos ponen en una mejor posición. Eso en materia de endeudamiento. Son cosas que creo que van de la mano. No creo que tiene que ser un gran planteamiento, sino, digamos, algunas acciones bien importantes que tengan efectos rápidos, como insisto, para sentar las bases para lo que ya deberá ser una recuperación económica y en materia de seguridad para el mediano y para el largo plazo. Hace unos instantes hablaba sobre este proyecto o este decreto en materia económica que está analizando la Corte Constitucional, que es una reforma tributaria. Conversábamos ayer con el economista Vilma Salgado y ella decía que ahora, en este preciso instante, no se justifica la urgencia económica de ese decreto ley y que pese a que se revisará una parte del cobro de impuestos y se beneficiará a un sector con ello, eso no será un efecto inmediato, por lo tanto no justifica la urgencia económica. Usted ha podido revisar ese decreto ley y hace una advertencia. Yo sí quisiera un poco más que nos explique cuál es esa advertencia y cuál es el riesgo de que si pasa ese proyecto, ese decreto del presidente de la República, si obtiene el visto bueno de la Corte Constitucional, cuando se aplique, ¿qué es lo que va a ocurrir? El decreto ley, yo diría, satirizando un poco, claro que es urgente para ellos, pues, porque ya se les acaba el tiempo y tienen que
ocultar los impuestos que no han pagado, las transacciones que posiblemente les hacen con la mafia y por supuesto que les interesa sobre todo, ahí yo me centraría en la reforma al artículo 99 del Código Tributario, que es lo más grave. Quitar la obligación de que el SRI difunda quiénes han pagado y no han pagado impuestos. Eso, por supuesto, no es urgente para la mayoría del país. Digamos, las otras reformas son cosméticas, pero sí es urgente para quienes quieren ocultar las operaciones y quieren ocultar sus capitales. No quieren que el SRI tenga la obligación de presentar qué es lo que han pagado, qué es lo que no han pagado y sobre todo qué es lo que han enviado a estas offshore. Así que para las élites, para Lazo y pues, por supuesto yo diría para los candidatos offshore que se van a presentar para agosto, por supuesto que es una reforma urgente, pero de ninguna manera para el país. Así que yo concuerdo, ojalá la Corte Constitucional tome una decisión patriótica pensando en la economía, pero alertarle mucho a la población de lo que efectivamente quieren hacer. Entonces, para ellos sí, por supuesto, son 6 meses en que tienen que de alguna manera tratar de dejar zanjadas algunas cosas para sus intereses propios. Lazo ya se ha sacado la careta, ¿no? Todo lo que decían, sobre todo en la segunda vuelta, cuando se jaló hacia el centro, era hasta enemigo del FMI, Lazo. Acuérdense ustedes, en algunas entrevistas ya era un gran crítico del FMI, ya para exagerar las cosas. Pero en esta transición de 6 meses, lo que muestra es claramente lo que quiere. Y en materia de reforma tributaria, básicamente es ocultamiento de información. Y eso es lo que quieren hacer. Si pasa, lo que habrá que pensar es en el mediano plazo, justamente en cómo revertir eso y cómo darle seguimiento a estos delitos tributarios hechos a través de offshore, que es lo que hemos discutido en el transcurso de esta entrevista. Esa sería mi alerta. Me parece que ese es el punto clave, ¿no es cierto? Esa es una no urgencia para la población en general. Ahí debería actuar la Corte, pero es un tema urgente para quienes se van quedando sin poder y posiblemente van a tener que ocultar muchas de las barbaridades que han hecho.